Bueno, pues en este vídeo os voy a contar cuál es el efecto de la realimentación negativa en la impedancia de entrada de un amplificador realimentado en el cual usamos una conexión serie a su entrada, es decir, en el que hacemos una resta, una realimentación en tensión. Fijaos qué situación tenemos. Disponemos de un amplificador enlace abierto, un amplificador A, que tiene como característica de su modelo una impedancia de entrada R sub I, una ganancia A de la cual no especificamos, no nos hace falta qué unidades tiene, lo que sí sabemos es que será atacado en tensión, y una impedancia de salida R sub 0 que tampoco vamos a tener que incluir aquí. Este amplificador enlace abierto va a ser realimentado con una red beta. En la salida habrá cualquier tipo de conexión, no nos importa ahora mismo, y en la entrada, fijaos que dado que queremos atacarlo en tensión con un generador V/S, vamos a hacer una conexión del tipo serie, de forma que la tensión de entrada efectiva en mi amplificador original enlace abierto será la tensión V/S, la de mi generador, menos la tensión V/F que procede de la red de realimentación. Acordaos además que esta tensión V/F se puede calcular como la respuesta a una entrada V/I recorriendo el lazo. V/I multiplicado por la ganancia A multiplicado por la ganancia beta será igual a mi V/F. Bueno, pues lo que queremos calcular aquí es cuál es la impedancia de entrada R sub I, la impedancia de entrada con realimentación, y queremos ver qué relación tiene con la impedancia de entrada del amplificador enlace abierto original. Bueno, pues nuestro objetivo entonces es determinar cuál es la expresión de esta R sub I F, y por simple inspección en el circuito está claro que la R y F será el cociente entre la tensión V sub S y la corriente I sub S. La expresión de V sub S también es muy fácilmente calculable, sin más que darnos cuenta de que V sub S, esta tensión de aquí, es igual a la suma de V sub I más V sub F. Y además acabamos de ver hace un momento que la V sub F era igual a A por beta por V sub I, con lo cual aquí tendremos V sub I más V sub F, que es A por beta por V sub I. Y sacando factor común V sub I, aquí nos quedará 1 más A por beta multiplicado por V sub I. ¿Vale? Bueno, y ahora buscando el valor de I sub S, la expresión de I sub S, fijaos que es la corriente que atraviesa esta resistencia debido a que hay una tensión V sub I en bornas, con lo cual I sub S será igual a la V sub I partido por la R sub I. Con lo cual, fijaos, tenemos de este objetivo que era V sub S partido por I sub S, una expresión de V sub S en función de V sub I y una expresión de I sub S también en función de V sub I. Con lo cual aquí va a ser muy fácil hacer el cálculo. Bueno, pues aquí pongo un radio denominador y aquí lo que me encontraré será V sub S en el numerador, será igual a 1 más A por beta por V sub I, y en el denominador I sub S, que será igual a V sub I por R sub I, que quedará arriba. Obviamente aquí V sub I desaparecen, y la expresión final será R sub I F igual a 1 más A por beta multiplicado por R sub I. Bueno, pues si os fijáis en la expresión, lo que nos dice es que la impedancia de entrada con realimentación de un amplificador en el que hemos utilizado una conexión serie en la entrada es igual a 1 más A beta veces la impedancia de entrada del amplificador enlace abierto original. Bueno, y para finalizar, lo que quería haceros notar es que, fijaos, el hecho de que yo haya decidido utilizar un ataque aquí en tensión me obligaba a utilizar una topología del tipo serie en la entrada, con lo cual estaré produciendo aquí una resta de tensiones, y la impedancia de entrada con realimentación debido a ese tipo de conexión en la entrada es 1 más A beta veces que la impedancia de entrada del amplificador enlace abierto original, lo cual hace que mi amplificador realimentado sea un mejor amplificador desde el punto de vista del valor de su impedancia de entrada, dado que lo vamos a atacar en tensión. Conseguimos una impedancia de entrada que es mucho más grande que la impedancia de entrada del amplificador original. Ánimo con ello.